No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue claro contra la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La ONU se ha convertido en una piedra en el zapato para el presidente de El Salvador. La entidad ha arremetido contra el mandatario por sus métodos para recuperar la libertad que añoraba el pueblo salvadoreño durante más de 3 décadas y que solo hasta hoy ha podido conseguirla. Pero la ONU tiene una verdad oscura que pocos saben. Te contaré. Las Naciones Unidas, la ONU, es el templo de la diplomacia. Fundada en 1945, es supuestamente responsable de mantener la paz en todo el planeta. Declara que la ética y la transparencia son sus principios básicos. Sin embargo, en la actualidad, los escándalos han asediado a la prestigiosa entidad internacional. Corrupción, sobornos, despilfarro de fondos, por mencionar algunos de los hallazgos hechos a la ONU, con lo que queda claro que el guardián del mundo no es capaz de poner orden ni en su propia casa. Ahora quiere hacerlo con un país pequeño, el más pequeño de América, cuyo presidente sí ha puesto orden y ha devuelto la esperanza al pueblo. ¿Por qué se preocupan por un país tan pequeño como el nuestro? Ni para ser sincero con la ONU le tiembla la mano a Nayib Bukele. Este presidente ha demostrado al pueblo del mundo algo que pocos tienen: pantalones. Pero esos mismos países callan o son cómplices de verdaderas atrocidades que ocurren en el mundo. Y ahí no dicen nada, o en algunos casos hasta la fomentan. Pero no desviemos el camino. La ONU ha estado manchada por escándalos. En 2020 recibió casi 400 denuncias de querer propasarse con el personal femenino. La entidad que se supone es la defensora y aboga por los derechos humanos, y que de hecho es la creadora de la mayoría de esos derechos humanos, todavía no ha aprendido a fomentarlos entre las personas que trabajan para la misma organización. Entonces, ¿hay doble moral acaso? Hoy la entidad se ha ensañado contra el presidente de El Salvador por sus estrategias para devolver a la nación golpeada durante 30 años por la violencia, la paz que tanto quiere. Lo acusa de no respetar los derechos humanos. ¡Qué hipocresía! Pero el mismo presidente salvadoreño acusó a estas entidades internacionales de no ir nunca en defensa de los derechos humanos, de quien en verdad sí lo necesitan. Los que son atracados, golpeados, a los que se les quita sin causa alguna su sustento por vacunas, a los que asesinan sin justificación, a aquellos que sudan la gota fría para llevar un plato de comida a sus casas, a las personas honradas. Esta es una guerra entre todos los salvadoreños honrados contra los criminales que nos tuvieron en la zozobra, el luto, la miseria por años. ¿Y dónde han estado entonces las Naciones Unidas, ONU o la OEA o la Unión Europea para defender a quienes sí lo necesitaban? ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? ¿Dónde estaban cuando estos partidos de la esquina reclutaban niños y los obligaban? Lo único que ha quedado al descubierto desde hace ya algunos años es que la ONU es una entidad que no sirve para nada, que no tienen peso. Y como lo menciona el libro de Linda Pullman, De brazos cruzados, el fracaso de la ONU en los conflictos internacionales, los países más poderosos son los que manipulan a la ONU. Los grandes son los que mandan, y te diré por qué. Las Naciones Unidas es una organización compuesta por 191 miembros, donde 144 países están calificados como estados pobres. Así que son pocos los que pueden poner el dinero y las tropas en los lugares donde deben estar. De los que se benefician son solo 5, y que forman además el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Estos son los que verdaderamente deciden. Todo encaja. Dicen que aquí hay una dictadura, porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita, en lugar de quedarse dormido en las reuniones. A defender los derechos de quienes son las víctimas, de quienes son los robados, extorsionados, asesinados. En cada país de Latino y Centroamérica se vive esto. Cada nación sufre de extrema violencia. ¿Y dónde han estado los organismos internacionales?